El capítulo 5 del Evangelio, según Lucas, nos trae muchos milagros. Empieza con una pesca milagrosa. Creo que algo parecido va a ser el estudio del miércoles. Luego vemos a Jesús sanando a un leproso. Y luego Jesús sana a un paralítico. Son hechos asombrosos que son, en verdad, siempre resaltados en los sermones, en nuestra lectura bíblica, y nos asombra cómo Jesús, Dios hecho hombre, es capaz de hacer estos milagros que van en contra de las leyes de la física y las leyes que conocemos. Pero en este mismo capítulo hay un milagro aún más grande. Pero gracias a Dios que ese milagro que describe el pasaje que hemos leído no es solamente para un hombre que vivió hace 2000 años, un paralítico, o para alguien que padecía de lepra, o fue un milagro que sucedió para alimentar a gente. El pasaje del cual vamos a predicar esta noche nos habla de un milagro, un hecho sobrenatural que nos concierne a cada uno de nosotros. Y este pasaje tiene una extraordinaria frase que vamos a ver más adelante, que se puede decir, resume lo que es el cristianismo, resume lo que es la iglesia, resume lo que es la función de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la misión de Jesús? ¿Cuál es nuestra misión? Y el Evangelio mismo está resumido en este pasaje. Y también vamos a ver un tema no muy popular que está entrelazado en todo el pasaje. No es popular en el mundo, no es popular en las iglesias, no es popular entre los jóvenes. Ahora, esta noche vamos a ver tres cosas: la gracia que Jesús nos ofrece, el cambio que Jesús produce y el gozo que Jesús brinda. Gracia, cambio, gozo. Justo lo que el hermano estaba cantando hoy día, el gozo. Y mi petición, mi oración, mi propósito esta noche es que cada uno de nosotros tenga un encuentro con Jesús, el mismo encuentro que tuvo Leví y muchos otros en las páginas de la Biblia. Y si tú ya tuviste un encuentro con Jesús, entonces mi propósito también es que recordemos ese encuentro con Jesús a través de la historia de Leví. La gracia que Jesús ofrece. El versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Ya sabemos de Jesús y en este evangelio se nos presenta por primera vez a Leví. Y solamente quiero resaltar dos cosas acerca de Leví. El hecho de que leemos que Leví era un cobrador de tributos, un publicano, nos dice que Leví era una persona extraordinaria, con una muy alta educación, un políglota, una persona que hablaba 3 o 4 idiomas, los hablaba y los escribía. Era un matemático, era un contador, era un administrador, era un político, porque para ser cobrador de impuestos tenías que haber ejercido influencia política. Era un empresario porque esa era su empresa. Su empresa era recaudar dinero que el gobierno Imperio Romano le pedía, pero siempre sacar un excedente, algo más que él guardaba a su bolsillo. Y también era un detective. Era un detective porque necesitaba conocer su región, el lugar donde vivía, necesitaba saber qué es lo que se produce
en esa región, quiénes lo producen, quiénes se benefician de este dinero. Y con eso, sabiendo todo eso, saber cuánto voy a cobrar. Así que estamos aquí frente a un hombre muy extraordinario. Un hombre, se puede decir, el 1% de la población de esa época. Políglota, contador, administrador, economista, un superdotado. Eso es lo primero acerca de Leví. Lo segundo acerca de Leví es que el hecho de que sabemos que era un cobrador de impuestos nos dice que era una persona sin escrúpulos. Era un ladrón. Era un mentiroso. Era un extorsionador. Imagínense a Leví con tatuajes por toda la cara. Era un traidor porque explotaba a su propio pueblo, a sus propias personas, para enriquecerse. Pero su misma vida, el mismo éxito de su empresa, de su negocio, dependía de empobrecer familias, llevándolas incluso a algunas familias a vender a sus hijos a la esclavitud, o venderse ellos mismos a la esclavitud porque no podían pagar lo que debían al Imperio Romano. Así que separaba familias incluso. Pero además de eso, los cobradores de impuestos eran causantes de muchas ejecuciones, de personas que trataban de evadir los impuestos, personas que trataban de no pagar los impuestos, pues eran acusados por estos publicanos. Y el Imperio Romano era bien sencillo, bien recto. Si alguien hacía algo malo, la horca, decapitación o la crucifixión, para mostrar a los demás que van en serio. Entonces, esta extraordinaria persona, este genio matemático, administrador, contador, pero también persona sin escrúpulos, persona que vivía de la miseria y la pobreza de los demás, de su propio pueblo, a esta persona, dice el versículo 27, después de estas cosas salió y vio Jesús, un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tribunos públicos. Jesús vio a Leví robando, Jesús vio a Leví mintiendo, Jesús vio a Leví sacando provecho de la pobreza, la miseria y la desdicha de su propio pueblo. Y viendo a Leví en ese estado, sentado, incluso tal vez estaría contando dinero Leví, tal vez lo agarró a la mitad de la cuenta, Jesús dice, y le dijo Jesús, sígueme. A ese hombre. Y la pregunta que se haría cualquier persona que razone, y yo sé que en el tiempo de Jesús mucha gente se preguntó, ¿por qué es que Jesús llama a este hombre, a este ladrón, mentiroso, traidor, extorsionador y que tal vez causó la muerte de personas inocentes? Separación de familias. ¿Por qué es que Jesús llama a este hombre y le dice, sígueme? Señor, nosotros somos iletrados, analfabetos, simples pescadores, pero por lo menos somos honestos, nos ganamos el pan con el sudor de nuestras frentes. ¿Por qué me traes a este grupo, a ese hombre, a ese ladrón, a ese mentiroso? Es una pregunta razonable. Pero Jesús nos responde en el versículo 32. Y en el versículo 32 Jesús dice, los que están sanos, en 31, en el versículo 31 dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no necesitan nada, están sanos, sino los enfermos.
no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esa es la gracia que Jesús ofrece. ¿Recuerdas cuando te llamó a ti? ¿A quién es que Jesús encontró sin pecado? Santo, inmaculado, con alitas y con un aro en la cabeza. ¿A quién fue? ¿Fue a ti? ¿Cómo te encontró Jesús a ti? ¿Como le vi sentado, robando y mintiendo? Pero déjame decirte que si tú eres justo, Jesús no vino por ti. Porque Jesús claramente dice, no he venido por justos, sino por pecadores. Pero gracias a Dios, gracias a esa inmensa, maravillosa gracia de Dios, que Jesús no vino por esos hombres que no existen. Vino por nosotros, vino por mí, vino por ti. Y hubo un hombre que vivió en la misma época de Leví, en la misma época de Jesús. Y este hombre escuchó esas palabras, tal vez de los mismos apóstoles, y leyó muchas veces seguramente estas mismas palabras de Jesús, y meditó en esas palabras y las hizo suyas. ¿Sabes? Cuando tú lees algo y lo interiorizas, lo vuelves tuyo. Y cuando este hombre estaba escribiendo una epístola a un hijo que él tenía, un hijo espiritual que se llamaba Timoteo, un joven, un muchacho en la fe. Y este hombre le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:13, cuando yo era un blasfemo, cuando yo era un perseguidor, cuando yo era un injuriador, cuando yo estaba en ese estado, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hubo otro hombre, siglos más adelante, se llamaba John Owen. Este hombre traficaba con personas, compraba personas, hombres y mujeres, que habían sido secuestrados de sus pueblos, de sus aldeas, de sus naciones, y los llevaba en un barco a través del Atlántico hacia América. Pero no los llevaba a la tierra de la libertad, como hoy en día muchas personas llaman América. América en ese entonces para los africanos era la tierra de la miseria, de la injusticia. Y este traficante de hombres recibió gracia. Escribió uno de los más hermosos himnos, Sublime Gracia. Y sus letras dicen, sublime gracia del Señor. Él experimentó. Que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Perdido, y Él me halló. Esa es la maravillosa gracia que Jesús trae. La Biblia misma nos habla de nosotros y nos dice que Jesús no vino por la realeza de este mundo.
Jesús no vino por los sabios de este mundo. Jesús no vino por los gobernadores y reyes y hombres en poder de este mundo. Jesús dice, la Biblia nos dice que Dios vino a buscar lo más bajo, lo rechazado, lo peor de este mundo. Y lo hizo para glorificarse, para que ante Él nadie se jacta y diga, soy justo, porque no hay ninguno justo. Esa es la maravillosa gracia que Jesús ofrece y que Jesús ofreció ese día a Leví y que Jesús un día nos ofreció a nosotros, me lo ofreció a mí, te lo ofreció a ti. Y si Jesús no se encontró contigo todavía y te dijo, sígueme, Jesús lo está haciendo ahora, a través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. Te está diciendo a ti, sígueme. No por tu santidad, no por tu justicia, no porque eres presidente de algo o director de algo o tengas un puesto alto. No. A pesar de lo que eres. Porque hay muchas personas que piensan que antes de seguir a Jesús tienen que arreglar sus vidas. Antes de seguir a Jesús, tengo que justificarme, tengo que alejarme de mi pecado, dejar esto y convertirte en un hombre bueno ante la sociedad. Déjame decirte que ese no es el hombre que Jesús busca. Jesús viene a buscar un hombre que conoce de su necesidad de un redentor. Jesús viene a buscar a un hombre y a una mujer que sabe que necesita ser redimido y que la única persona que puede hacerlo, el único ser que puede hacerlo es Dios mismo. Esa es la maravillosa gracia que Jesús brinda, trae, ofrece todos los días a nosotros. Lo segundo es el cambio que Jesús produce. El versículo dice, sentado al banco de los tributos públicos, y Jesús le dijo, sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ahora, el llamado de Jesús a Leví fue bien abierto, o sea, le dijo simplemente, sígueme. No le dijo, haz esto, simplemente el llamado de Jesús fue bien, sígueme. Y Leví dejó todo, se levantó y siguió a Jesús. Pero ¿qué significa seguir a Jesús? Para Leví significó dejar de ser parte de esta mafia que empobrecía, separaba, esclavizaba personas en el primer siglo y seguir a Jesús. Para Zaqueo, otro publicano, pero de más alto rango, significaba el devolver todo lo que él debía, la mitad de sus bienes, regalarlo a los pobres, y al que había robado le iba a devolver 4 veces lo que él había robado. Para Zaqueo, seguir a Jesús significó eso. Para Pablo, seguir a Jesús significó de abandonar a los fariseos, abandonar su alto puesto en el Sanedrín, abandonar las sinagogas, abandonar Jerusalén, abandonar a todo para salir y predicar el evangelio por todo el Mediterráneo. Pero la pregunta es, y nos la preguntamos, ¿qué significa seguir a Jesús hoy en día? ¿Qué es seguir a Jesús ahora? Bueno, no vivimos en el Imperio Romano. Gracias a Dios vivimos en una semidemocracia, una república. No estamos siendo oprimidos. Contamos con libertades de expresión. Podemos congregarnos todavía. Y vivimos en una sociedad que
dice que busca la justicia y la paz. Vivimos bajo leyes humanas que buscan justamente eso, la seguridad, la paz, la justicia. Entonces no vivimos en la misma época que Leví. No hay ningún cobrador de impuestos aquí que esté extorsionando a nadie. ¿Qué significa seguir a Jesús hoy en día? Pues seguir a Jesús hoy en día significa ir donde Jesús quiere que vayamos. La gran comisión. Seguir a Jesús hoy en día significa hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Seguir a Jesús hoy en día significa amar lo que Jesús ama, odiar lo que Jesús odia, y muchas veces significa sufrir por lo que Jesús sufre. Cuando hay personas todavía en África que mueren de hambre, cuando hay personas muy cerca de aquí que asesinan a sus niños en sus vientres, cuando hay asesinatos y robos y violaciones en el mundo, entonces es sentir lo que Jesús siente, es buscar lo que Jesús busca, es amar lo que Jesús ama, es odiar lo que Jesús odia. Seguir a Cristo significa, en resumen, lo que Leví hizo: arrepentimiento. Eso fue lo que llevó a Leví a dejar todo, su posición económica, su muy lucrativa empresa, arrepentimiento. Y básicamente este cambio podemos señalarlo de tres maneras distintas. Y el primer cambio que Jesús produce en una persona que escucha el llamado y sigue el llamado y sigue a Jesús es que esta persona ahora tiene una nueva identidad en Cristo. Sí, Leví, cuando veían a Leví recordaban, ¿este es el ladrón? ¿Este es el mentiroso? ¿Este es el extorsionador? Sí, la gente todavía recordaba eso. Y yo creo que pensando en eso, no lo hicieron el tesorero del grupo. Fue Judas. Sí, la gente todavía pensaba en eso. ¿Por qué la persona más calificada, Leví, Mateo, no fue el tesorero del grupo? Se lo dieron a Judas. Pero esta nueva identidad en Cristo reemplaza tu antiguo ser. Porque ya no eres el cobrador de impuestos, ya no eres el fariseo perseguidor de la iglesia, ya no eres esa persona que rechazaba a Jesús. Ahora eres una nueva persona, ahora eres un cristiano. ¿Eres papá? Cristiano. ¿Eres un trabajador? Cristiano. ¿Eres un miembro de la comunidad de Lawrence? Cristiana. Esa es tu nueva identidad en Cristo. Está ligada a quién es Cristo, porque tu identidad está ligada a lo que Cristo es y quién es Él. Segunda de Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo creo que Leví escuchaba este versículo y saltaba en gozo. Todo eso quedó pasado. Toda esa vida quedó pasado. Eso hacía Pablo. Y por eso cantaba himnos a la medianoche. Lo segundo que podemos ver cuando seguimos a Cristo es que llegamos a pertenecer a una nueva comunidad. Ahora, Leví, antes de conocer a Cristo, tenía un grupo de amigos. Tenía un grupo de personas con las cuales socializaba. Compartía seguramente el mismo nivel de educación, compartía las mismas costumbres, eran ricos como él seguramente, eran también parte del sistema que oprimía a su pueblo seguramente.
Ese era el grupo con el que Leví se juntaba. Pero cuando escuchó el llamado y siguió a Cristo, ahora él empezó a pertenecer a un grupo totalmente distinto. Una persona educada y culta como Leví estaba al lado de un pescador, tal vez todavía oliendo pescado. ¿Y de qué hablar? Tal vez Leví le podía decir, los poetas, la poesía romana, el pensamiento socrático. Y Pedro no iba a entender ni papa. Leví llegó a pertenecer a un grupo totalmente opuesto, totalmente diferente a lo que él era, económicamente, socialmente, culturalmente, de todas las mentes posibles. Pero lo que los unía era más grande que sus diferencias. Porque no importaba qué tan diferente era Leví de los demás apóstoles o de los demás discípulos que seguían a Jesús, había algo que era mucho más grande que todo, que los unía, y era Jesús. Esa nueva identidad en Cristo sobrepasaba cualquier diferencia de económica, social, cultural, tal como lo es ahora. Todos venimos de diferentes países, con diferentes costumbres. Tal vez si viviéramos juntos no nos iría tan bien. Si al hermano de León lo traigo a la casa, el hombre no va a comer de tortillas, solo arroz y papa. No dura mucho. Pero estar en Cristo, nuestra identidad en Cristo sobrepasa cualquier diferencia de raza, color, etnia, nacionalidad, poder económico, educación. Perteneces a una nueva comunidad. Y se puede decir que la goma, lo que une a esta comunidad, lo que fortalece a esta comunidad, es Cristo mismo. A pesar de las diferencias culturales y de todo. Lo tercero que podemos decir, aparte de esta nueva identidad, de esta nueva familia, esta nueva comunidad a la que pertenecemos, es que el seguir a Cristo nos da una nueva misión, de la cual ya había hablado ya. Porque la misión de Jesús de venir al mundo a llamar a pecadores al arrepentimiento, ahora se convierte en mi misión. La misión de Cristo de redimir a la raza humana, de esparcir el evangelio por todos lados, en todos idiomas, en todas naciones, ahora se convierte en mi misión. Y eso lo entendió muy claramente el fundador de nuestra iglesia. Nosotros pertenecemos a la Alianza Cristiana y Misionera. Y las misiones es algo fundamental en nuestras iglesias. Es parte del ADN. Nacimos por misiones. Fuimos hechos para misiones. Fuimos hechos para evangelizar. No fuimos hechos para encerrarnos en 4 paredes y predicarnos a nosotros mismos. Hay un cambio que debe ser manifiesto cuando una persona en verdad escucha el llamamiento de Jesús, sígueme. Esa respuesta verdadera al llamado de Jesús produce una nueva identidad, una nueva familia, un nuevo propósito en nuestras vidas. Y lo último, hemos visto la gracia que Jesús ofrece, el cambio que Jesús produce, y lo último es el gozo que Jesús nos otorga. No hay palabra tan bonita como gozo. Pero déjenme decirle que en el versículo 32 Jesús dice, y a veces nos salteamos esta palabra, y esta palabra es muy importante en toda la Biblia. Es más, esta es la palabra
que te va a traer el verdadero gozo en tu vida. Pero en vez de aceptarla, la rechazamos. Versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra arrepentimiento? ¿Golpearme el pecho? ¿Sentirme mal por algo que hice? ¿Sentir remordimiento? Tal vez la imagen de una persona llorando desconsoladamente de remordimiento y de angustia. Eso es lo que nos trae la palabra arrepentimiento a nosotros. Y es por eso que no es muy popular. Las predicaciones acerca del arrepentimiento no son populares en las iglesias. Nadie quiere hablar del arrepentimiento. A todos les gusta hablar acerca de bendiciones y de gozo. Y ese es el problema. Nunca van a tener verdadero gozo si es que no entienden qué es el arrepentimiento. Es por eso que este pecador arrepentido, ¿saben lo primero que hace Leví, el pecador arrepentido? ¿Saben lo que produce su arrepentimiento? Versículo 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Qué produjo el arrepentimiento en Leví? Un gran banquete, una gran fiesta, una gran celebración. No dice el pecador Leví arrepentido cayó en ayuno y oración. No. Fue a celebrar su arrepentimiento, porque el verdadero gozo vino a través de ese verdadero arrepentimiento. Es por eso que la Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador arrepentido. Entonces, si en verdad arrepentimiento fuera algo bochornoso, que nos avergüenza, una persona golpeándose el pecho, remordimiento, si arrepentimiento en verdad fuera eso, ¿cómo es que en el cielo hay gozo cuando un hombre, un pecador se arrepiente? Porque cada vez que hablamos de arrepentimiento, la historia acaba con un gran banquete. El hijo pródigo cayó en lo más bajo. Es una historia que está yendo de mal en peor. ¿Y cómo termina el relato? Traigan a la vaca gorda, un gran banquete, una gran fiesta, producto del verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento al que Jesús te llama, el verdadero arrepentimiento que le permitió a Leví levantarse, dejarlo todo y seguir a Jesús, el verdadero arrepentimiento que hizo que Pablo dedicara toda su vida a viajar por todo el Mediterráneo, el verdadero arrepentimiento que inspiró ese hermoso himno, Sublime Gracia, por John Owen. El verdadero arrepentimiento es algo que debemos celebrar y buscar. No es un acto de una sola vez, no es un evento pasado. Es un evento que debe suceder todos los días en nuestras vidas y que debe incrementarse, debe magnificarse, debe crecer todos los días dentro de nuestras vidas. ¿Y cómo sucede este verdadero arrepentimiento? Pues sucede cuando seguimos a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, van a suceder dos cosas. Cuando hay una verdadera búsqueda de Jesús, cuando en verdad lo buscamos, tu vida va a ser afectada de dos maneras. La primera es que vas a empezar a conocerte a ti mismo más y más. A través de la Biblia, a través del Espíritu Santo. Te va a dar un entendimiento donde antes eras ciego a tus defectos, a tu pecado,
ahora te va a permitir verlos. A medida que sigas más y más a Cristo, te vas a conocer más y más a ti y vas a conocer más y más de tus pecados. Y a la vez, a medida que sigas a Cristo, vas a conocer más y más a Dios. Y esos dos conocimientos, cuando veas tu pecaminosidad y cuando empieces a ver la santidad de Dios, déjame decirte que eso va a crear verdadero arrepentimiento en tu vida. Y ese verdadero arrepentimiento te va a permitir admirar, como Pablo, como John Owen, la maravillosa gracia que ha caído en ti. Ese verdadero arrepentimiento te va a permitir alejarte, cambiar verdaderamente, dejar todas esas cosas que te están jalando para todos lados. Ese verdadero arrepentimiento te va a va a crear en ti un verdadero cambio en tu vida. Y ese verdadero arrepentimiento va a crear a ti un verdadero gozo. Un gozo porque cuando antes eras ajeno y extranjero a las promesas del pueblo de Israel, ahora te vas a ver como miembro de ese pueblo. Ahora cuando abras las Biblias vas a leer las promesas que Dios tiene para su pueblo y vas a decir, hablan de mí, ese soy yo. Yo voy a estar en ese gran banquete. Yo voy a estar en las bodas del Cordero. Mientras más conozcas de ti, más vas a conocer de tu pecado y eso te va a permitir alejarte de él. Mientras más conozcas de Dios, vas a poder cantar más alto, vas a poder leer tu Biblia con ganas. Y en vez de estar con el teléfono todo el día moviendo el dedo, vas a estar leyendo las páginas de la Biblia porque quieres saber ese Dios grandioso, qué bendiciones tiene para tu vida, las cosas grandes que Él ha hecho por ti. El verdadero arrepentimiento trae gozo. Y ese arrepentimiento solamente va a crecer a medida que te conozcas a ti y que conozcas a Dios. Es por eso que las personas que pudieron apreciar un poco de la santidad de Dios, en este mismo capítulo 5, en la pesca milagrosa, después de que Pedro a regañadientas tira las redes una vez más, el texto dice que se asombró porque vio un poco de la gloria y la soberanía de Dios que tenía sobre todo. Y se inclinó y dijo, Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. A medida que sigamos a Jesús, vamos a conocerlo más. Vamos a conocernos más a nosotros. Vamos a poder admirar esa maravillosa gracia que Jesús ofrece. Vamos a poder hacer el cambio que Jesús pide en nuestras vidas y vamos a poder disfrutar de ese maravilloso gozo que Jesús brinda en la vida de cada uno de los creyentes. Amén. Gracias, Padre amado, Padre eterno, Creador del universo, por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos redarguyes, a través de tu palabra, Señor, nos buscas. Permítenos, Señor, tener hambre, sed de tu verdad, de tu justicia. Permítenos, Señor, seguirte a ti. No desfallecer, Padre amado, aunque el camino sea difícil, aunque el camino sea duro, no nos permitas desfallecer, Señor. Permítenos seguir. Permítenos agarrarnos de tu manto, agarrarnos del borde de tu manto, Padre amado, y seguirte a donde tú vayas, donde tú nos lleves. Por más difícil que se vea el camino, sabemos que vamos contigo y sabemos que vamos seguros. Gracias, Señor. En el nombre de ti, Jesús. Amén.